En la antigüedad, a veces las guerras se decidían mediante un combate de representantes. Los campeones de cada bando luchaban y el resultado de su combate determinaba el resultado de la batalla. La gente pensaba que el resultado de la lucha era controlada por los dioses de los guerreros que contendían en aquella batalla. No era tanto que ellos pensaran que el guerrero era el más fuerte, el más hábil. Claro que enviaban a su mejor guerrero, pero ellos pensaban que eran los dioses de su nación, de su guerrero, el que les daba la victoria, más que por el poderío militar que pudiera tener la nación o el número de soldados. Por eso ellos enviaban a un paladín para pelear a nombre de la nación. Esta era la circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Israel allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Encontramos a un ejército, el ejército filisteo, que se lanza contra la nación de Israel, y llegaron a un valle llamado de Ela, y nos dice la escritura que estaba el ejército filisteo de un lado y el ejército de Israel del otro. Había un detalle importante. Dice que la Sagrada Escritura que salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía una altura de 6 codos y un palmo, 2 metros 92 centímetros, casi 3 metros de altura. Tenía una altura de 6 codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Quiere decir, la malla que llevaba de bronce tejida como cadenita, como una malla, como una cota, pesaba 57 kilos. Un bulto de cemento que cuando alguien la agarra, ¡pam!, van cargando. Esos super albañiles, mis respetos. Y algunos dicen, échame otro. Yo digo, 100 kilos. ¿Cómo van a terminar con la columna, con lastimados, dañados? Si hay aquí albañiles, no le eches el otro. Con uno es suficiente. Cuida que puedes cargar uno. Cuídate. Lo importante es que 57 kilos pesaba la cota, la que iba dentro de malla. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. 7 kilos pesaba la punta de su lanza. 7 kilos, la pura punta. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron un mega. La palabra gran en el hebreo quiere decir mega. Tenían un mega miedo, un gran miedo, un grande miedo. ¿Por qué tenía el rey de Israel un grande miedo?
simple y sencillamente porque él no conocía íntimamente al rey y al Dios de Israel. Sabía que Dios lo había puesto, sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios había peleado algunas batallas de él, pero no lo conocía tan íntimamente, que le faltaba confianza en que Dios lo iba a ayudar en todas sus batallas. ¿En cuántas? En esta noche somos como el pueblo de Dios en esta ocasión. Conocemos a Dios que nos ha ayudado, que nos ha bendecido, que nos ha fortalecido. Pero cuando enfrentamos a un gigante poderoso y empezamos a trastabillar, porque sí, como que este enemigo sí lo pudimos vencer con la ayuda de Dios. Qué bonito, esta enfermedad, este vicio, esta adicción, o este pleito familiar, o este intento de divorcio, o este problema en la empresa, o este desempleo que tuve, ahí nos la vamos llevando. Pero llegamos a un punto en el que, como Saúl, habiendo experimentado su ayuda, llegamos a dudar de la ayuda de Dios en ciertos momentos del tamaño del enemigo. Venía el gigante, los amedrentaba, los amenazaba, los llenó de miedo. Y el miedo es precisamente cuando tú llegas a perder totalmente la confianza en ti. El miedo es interno. Ya no puedo, yo no puedo hacerlo. Es muy grande el problema, es muy intensa la necesidad que tenemos, el dolor que siento de la enfermedad que está en mi cuerpo. Voy a morir, voy a morir. Ya no confías en el médico, ya no confías en nadie, ni en Dios. Por eso tienes miedo. Saúl tenía miedo porque le faltaba confianza en la ayuda de Dios. Y muchos de nosotros estamos en esta noche hablando como Dios nos ha venido hablando, porque quiere levantar a un pueblo que pelee, que se desarrolle, se desempeñe victoriosamente durante este año, porque es un año donde va a haber luchas, batallas, y tenemos que enfrentar grandes enemigos y grandes gigantes. Y si no comenzamos el año fortalecidos y recordando que al principio de año Dios nos estuvo diciendo: levántate y esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y estaré contigo donde quiera que vayas. En todo sí me puede ayudar, en esto y en esto, pero en esto no. Y empezamos a declarar con nuestra boca: es que no va a ser posible, es que no está colaborando fulano, es que no está colaborando fulana, mi esposa no me ayuda, mis hijos no colaboran conmigo, mi esposa o mi esposo o mi patrón o no sé, le echamos la culpa a quien nos rodea. Y estamos llegando a un punto en el cual llamamos la impotencia. Miedo, no puedo. Eso quiere decir impotencia. Y decimos: no podemos. El diccionario define la palabra como la falta de fuerza o de poder para realizar una cosa. Falta de fuerza o de poder para realizar una cosa o hacer que algo suceda.
Nos sentimos incapaces de hacer que algo suceda. Nos sentimos incapaces de hacer que nuestro matrimonio vaya adelante. Que mi esposo no me deje, que mi esposa no me deje. Que mi hijo no se vaya de la casa. Que mi hijo termine sus estudios. Que entre a la secundaria, que entre a la prepa, que les vaya bien. Que no pierdan el empleo, que lo cuiden. Estamos hablando de cosas que a veces no podemos hacer que sucedan porque no depende de nosotros. Entonces nos sentimos imposibilitados. Nos falta fuerza o poder para realizarlo o hacer que eso suceda. Y eso trae un profundo daño interno, un dolor emocional por el hecho de no poder remediar aquella situación desagradable. Y en pocas palabras nos sentimos como estaba el rey Saúl. Le faltaba la confianza en Dios, por eso tenía miedo. Y tenemos que empezar a reconocer cuál es nuestro problema para poder decir por qué vivimos haciendo declaraciones de muerte, de enfermedad, de tristeza, de pobreza, de depresión. Es que ya no puedo, ya no tengo fuerzas, es que estoy triste, es que estoy angustiado, es que ya no salgo, y esta enfermedad que tengo, y estamos comentándole a la gente nuestro problema y decimos: es que vino mi hermano y le conté, vino mi hermana y le conté, vino mi tío y le conté, vino mi pariente y le conté que no me está yendo bien. ¿Para qué? Para que tengan misericordia de nosotros, tengan compasión de nosotros, les causemos lástima y a ver si nos tiran una ayudadita o un consejo, o cuando menos nos digan: ay, pobrecita, pobrecito, pero Dios te va a ayudar. Andamos buscando la conmiseración de la gente en vez de ir a buscar aquel que dijo: os enviaré otro consolador, el Paracleto. La palabra consolador es el griego Paracleto, que quiere decir uno que camina junto a ti, uno que está junto a tu lado. Y ese que camina junto a ti y ese que está junto a tu lado es Dios mismo. Es el Espíritu Santo de Dios, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que fue el que creó los cielos y la tierra. El Padre diseñó el universo en su mente. Todo estaba creado en su mente. El Señor, Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que siempre ha existido y que es eternamente con Dios, es la palabra. Y dijo Dios: sea la luz. Era Cristo hablando. Le llamamos Cristo porque todavía no tenía su cuerpo, pero era el Hijo de Dios eterno. Era Él hablando. Pero el poder, la palabra, estaba en el Espíritu que creaba todas las cosas. Por eso dice que estaba el Espíritu moviéndose como en la faz de las aguas, empollando todo lo que se ordenaba, lo que se diseñó, lo que se ordenaba, estaba ahí creando. Podemos decir que el Espíritu Santo estaba creando los cielos, las estrellas, los mares y todo lo que se decía, lo que se hablaba. Esa palabra poderosa cobraba poder por el Espíritu. Cuando el Señor dice: te doy a alguien que camine junto a ti. Si Dios es el que camina junto a ti, la Escritura declara y dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero ¿sabes qué? Qué palabra tan poderosa, qué palabra tan hermosa, qué palabra de tanto poder, de tanta energía. Pero al momento que está el gigante gritando,
Al momento que tienes el problema allí, te desmayas, no sale nadie a enfrentar. Hasta que llega un joven que vivía en una íntima comunión con Él, con Dios. Un joven que simple y sencillamente llegó porque su padre lo envió a llevar comida a sus hermanos que estaban en el ejército. Cuando él llega y oye lo que aquel gigante está diciendo, él pregunta a los soldados y les dice: ¿qué es esto que están diciendo? ¿Qué es este hombre? Y ellos le cuentan lo que está diciendo. Durante muchos días se había estado desafiando al campamento, al ejército del Dios eterno. Y dice: y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El rey tenía temor, y el rey le había impuesto también el temor a sus soldados. Y el ver al rey a sus soldados desanimados, él se desanimaba más. Tú tienes miedo, yo tengo miedo. Vamos teniendo miedo. Ay, mira cómo los miedosos, y ahí toda la bola de miedosos. Mijés, o nos levantamos, o cualquiera que venga a gritarnos nos va a arrancar y hacer perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No podemos seguir olvidándonos de quién está parado junto a nosotros y que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y el domingo el Señor nos decía que una promesa es cuando una persona, un ser, se ha comprometido para cumplir fiel y cabalmente lo que Él se comprometió a realizar. Y ese es nuestro Dios, que es santo y todopoderoso, y Él es fiel para hacer cumplir sus palabras. Por eso la fe, la oración de fe sanará al enfermo cuando está fundamentada en lo que Él ha dicho, en su palabra y en su promesa. Y hoy te está diciendo: hay más gigantes que la enfermedad. Hay gigantes económicos, de pobreza, de miseria, que se están levantando para arrancarte tu empleo, para que no encuentres trabajo, para que no salgas bien en tu escuela, para que no salgas bien en tus estudios. El desánimo, el desaliento, la pereza, la flojera son enemigos a vencer. Pero Dios nos está llamando para levantarnos y dejar, sino que tengamos que levantarnos para cumplir lo que nosotros tenemos que hacer. Solamente te pido, le dijo Moisés, y Dios le dijo a Josué, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, dice la Sagrada Escritura. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare? Fíjense qué palabras, versículo 26. Y quitare el oprobio de Israel. El oprobio quiere decir la vergüenza, la humillación. El oprobio es ese estado de humillación, de ridiculez, o de estar haciendo el ridículo. El oprobio de la nación de Dios. ¿Cómo es posible que lo que vengan y nos griten y nos digan como cristianos, como hijos de Dios? ¿Por qué vamos a temer? Y dice: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo, quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este? Porque ¿quién es este filisteo
incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y quiero decirte que ese punto, en ese versículo, filisteo incircunciso, estaba haciendo una declaración fuerte y poderosa que tú debes de entender el día de hoy en cuanto al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios había establecido que el pueblo de Israel, su pueblo, se circuncidaran? Porque era lo que definía a su pueblo. La circuncisión era quitarle un exceso de piel que había en el pene humano varón. Y lo había hecho por dos cosas. Primero, porque el exceso de piel crea una sustancia en el interior de la piel que cubre el glande del órgano masculino y forma una sustancia blanquecina llamada esmegma. Y este esmegma es altamente cancerígeno. Cuando un varón no se asea diariamente, empieza a agarrar un olor muy fuerte y después empieza a formar esa sustancia. Y es el primer causa de cáncer cérvico-uterino y de muerte en las mujeres. Por eso encontramos cáncer en las mujeres. Empieza a pensar. A lo mejor el muchacho con el que te metes ni te se asea y tienes un gran riesgo. La circunstancia está en que había que quitarse esa piel por la salud de las mujeres, y al día de hoy el cáncer cervicuterino de más bajo nivel de cifras en todo el mundo eran las mujeres judías. Dios bendijo a su pueblo. Entonces había que quitar y asearse. Al quitar eso, estaba bendiciendo, pero no era la intención de Dios nada más eso, sino que era un pacto que Él había establecido con Abraham. Él había establecido un pacto con su siervo Abraham y le dijo: todo varón nacido en tu casa y quien venga de otra nación y que quiera formar parte del pueblo, tiene que circuncidarse. Pacto de sangre. Porque se sangra y duele mucho, sobre todo cuando se hace de adulto. El pueblo de Israel tenía que circuncidarse. Esa era la marca de que era del pueblo y de la nación de Dios. Un pacto de sangre. Cuando David grita y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Lo que está declarando y diciendo: ¿quién es este hombre que se atreve a ofender a los ejércitos del Dios viviente? Un hombre que no tiene pacto con sangre con Dios. Y se atreve a ofendernos a nosotros, los que sí tenemos un pacto de sangre con Dios, porque nosotros somos circuncisos, es lo que estaba diciendo David a la nación de Israel, que no entienden que hay un pacto de Dios con nosotros. Él prometió estar con nosotros si hacemos lo correcto, si hacemos lo bueno, y vamos a ser más que vencedores con todo enemigo que se presentara. Ay, pastor, yo no estoy circuncidado. Aquí no vamos a entrar en intimidades, si te circuncidaste o no te circuncidaste. Lo que sí te digo una cosa: ya no es necesario circuncidarte para hacer el pacto de sangre, para ser parte de la nación de Israel. Lo que sí ya sabes es que tienes que asearte bien todos los días.
Porque no se necesita estar circuncidado para ser parte de la nación de Israel. El Señor Jesucristo dijo una cosa. Lucas 22:20. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿La copa o la sangre? La sangre. Dios, nuestro Dios eterno, bajó del cielo en la persona del Hijo eterno de Dios para mostrarnos a Dios. Él es Dios. Al mostrarse, Él nos estaba mostrando a Dios. Pero no nada más eso, nos dijo: el que me ha visto a mí, visto al Padre. Y el Espíritu Santo estaba en Él. Entonces, cuando veíamos a Jesucristo, estábamos viendo en ese momento a la persona, y al que ya entiende, ahora alcanza a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la persona de Jesús. No los veíamos separados, pero están tan íntimos que a la vez son tres y a la vez son uno. Y Él dijo: el pacto que hizo mi padre con Abraham de la circuncisión es un pacto de sangre, donde se selló: sin sangre no hay remisión de pecados. Y les enseñó a una nación que se formaba parte de la nación con un pacto de sangre, les enseñó también que había que hacer un sacrificio de sangre para perdón de pecados. No para perdón, para cubrir los pecados que ellos cometían y poder seguir teniendo comunión con Dios. Por eso tenían que hacer el sacrificio en el templo de los carneros, sacrificios de sangre. Pero llegó un momento que pasó la historia. Lee la Biblia. Algunas cosas las vas a entender, otras no las vas a entender. Tú sigue leyendo la Biblia. En su momento Dios te va a hacer entender, una predicación, un estudio. No sabes qué momento Dios te va a abrir tus ojos para que goces más el amor y el poder que Dios ha depositado en ti, que es su presencia. Entonces Él nos dice: dáselo fuerte. El Señor Jesucristo nos está diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Él estaba profetizando lo que iba a suceder poco tiempo después. Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él era el que iba a hacer el nuevo pacto. Para que un nuevo pacto se realizara, quiere decir que el viejo, el que existía, se estaba dando por obsoleto y dejaba de estar en vigor para entrar el nuevo pacto en vigor. Entonces, para ser ahora del pueblo de Dios, no necesitas circuncidarte. Para ser del pueblo de Dios, para ser parte de la nación del Dios eterno, que juntamente con la nación de Israel y nosotros formamos un nuevo pueblo. Los que han recibido a Jesucristo en su corazón, los que hemos recibido a Jesucristo, el que derramó su sangre, el que entregó su sangre en la cruz del Calvario, estos somos los que ahora somos llamados hijos de Dios. Somos los que formamos parte del nuevo pacto. Somos los que sabemos entonces que ahora, como decía la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo, dicen que escribió Hebreos, en Hebreos 7:22 y 8:6 leemos lo siguiente. Ahí vamos a hacer una lectura. Hebreos 7:22 dice: por tanto, Jesús fue hecho ¿qué? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿de quién está hablando? De Jesús. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabes qué te está diciendo hoy el Espíritu Santo? Que Jesús es un sacerdote inmutable que no cambia, que es eternamente sacerdote y que está a la diestra del Padre intercediendo por todos aquellos que lo hemos aceptado en nuestro corazón y que lo hemos hecho nuestro Dios. Dice, viviendo para siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Él es el fiador con su sangre del nuevo pacto. Ahora, él le estaba diciendo a la nación de Israel, le estaba diciendo a aquel hombre que tal vez ni entendía, pero ¿saben qué estaba haciendo David? Haciendo una declaración al mundo espiritual. Cada palabra que tú hablas, y Dios nos lo ha enseñado muchas veces, cada palabra que tú hablas es una declaración que se hace en el mundo sobrenatural, en el mundo espiritual, en el mundo donde Dios está interviniendo en cada acción y en cada hecho de los hombres. Cuando piden su intervención, Él interviene, si lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y ahí estaba David declarando quién es que no tiene pacto de sangre con el Dios de Israel. Ahora tú ya puedes empezar a pensar, ¿quién es ese enemigo? ¿Quién es ese gigante que tú estás enfrentando esta noche? Que no tiene pacto. La mentira, el engaño, el adulterio, las drogas, el alcohol, la pobreza, la miseria. Estos espíritus malignos que producen enfermedad, ¿tienen pacto con el Dios Altísimo? ¿O somos nosotros los que tenemos el pacto? ¿O somos nosotros los que estamos sellados con la sangre de Cristo? ¿O somos nosotros los que somos del pueblo de Dios, al cual Dios declaró que nadie nos podrá vencer? Nadie, porque somos más. ¿Te acuerdas de la palabra griega? Más que vencedor. Upernicao. Uper. Más allá y por encima de. Soy más allá y por encima de la pobreza, de las drogas, del alcohol, del adulterio, de la miseria, de la muerte. Somos más que vencedores. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús nos compró con su propia sangre. Al igual que David, nosotros también tenemos un pacto, pero el nuestro es un mejor pacto. El nuestro es un mejor pacto porque fue hecho ya no con la sangre de una circuncisión o de un animal, sino nos compró con su propia sangre. Y no depende de lo que tú hagas, ni de tus propias fuerzas. Solo depende de Él y de lo que Él ya ha hecho. Y una cosa quiero decirte,
Él ya lo hizo todo. Lo único que tú debes que hacer es creer que Él es más que vencedor y que Él ya lo hizo. Y si tú caminas con Él, tomado de su mano, tú ya eres un upernicao, más que vencedor. La desobediencia trae mucha tristeza y dolor a la vida de los cristianos. Yo te quiero invitar, tú que conoces la voluntad de Dios en tu vida, y si no la conoces, léela. Yo a veces digo, hay que leer la palabra todos los días. Pero yo quiero que la lean no tanto para encontrar todas las maldiciones que hay en ella para los que desobedecen, sino para que encuentren las promesas, que son más de 8,000 promesas que tiene para que se cumplan en tu vida. ¿Sabes cómo estamos enriquecidos? Estamos poderosos. Y alguien dirá, pero es que pastor, yo sigo pobre, no tengo todavía mi trabajo y podrás sacar otra vez tu lista de letanía de quejas. ¿Vas a sacar todo eso? ¿O vas a decir, me doy cuenta que hoy yo vivo en una paz, una tranquilidad y un saber que Dios está conmigo y que cada día voy a ir progresando? Porque ese es mi proceso, se llama santificación. Y santificación no es que ya soy perfecto, sino que cada día estoy siendo perfeccionado mejor. Y yo les digo siempre, ¿qué cosa es santificación? Hoy soy mejor que ayer. Pero mañana voy a ser mejor que hoy. Cada día vamos a ir siendo mejores. Hoy tenía 2 pesos, mañana 3, hasta mañana 4, 5, 6. Cuando comenzaste en 0, Dios multiplica. Bueno, siempre saco el diezmo. Trae tu diezmo y Dios te va a multiplicar porque Él es fiel. Porque se nos olvida que eso es pecado. Robar a Dios es pecado. ¿Se acuerdan del hermano ese que dijo, bájate de mi carro? ¿Saben quién es ese hermano que lo dijo? Es un americano que ya casi tiene 90 años o algo así de edad. Se llama Wayne Myers. Es un gran predicador. Viaja por todo el mundo. No tiene nada. Todo lo que tiene lo da. Se la pasa dando por todos lados. Pero ha viajado por todo el mundo. Creo que 160 países. Creo que hay 159, ¿no? Pero él viajó por 160. Lo importante está en que ha viajado. Y él lo dijo. Le dijo, baja. Al pastor que bajó se llamaba Chanito. Y le dijo, bájate. Yo no voy a estar con un ladrón en mi coche. Prefiero caminar con los ladrones de afuera que andan en el mundo que con alguien que roba a Dios. Porque los demás roban a los hombres, pero tú robando a Dios. Yo me quedé y dije, ay Señor, cuidadito, tomes algo que es de Dios. Porque Dios es bueno. Pero Dios quiere bendecirte. Ahora quiero decirte una cosa. Cada que tú hagas lo correcto, Dios va a enviar a sus ángeles a hablarte como Cornelio. Y te va a bendecir y te va a prosperar. Pero te va a quitar las maldiciones que están en la palabra. ¿Alguien ha leído Deuteronomio 28? Vamos rápidamente, no a ver todo el capítulo, pero sí vamos a Deuteronomio 28.
Y vamos a ver algunos versículos, por ejemplo, del 15 en adelante. Deuteronomio 28, ya no vamos a leer desde el primer versículo. Dice: consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, y que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito tú en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por la cual me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, tuberculosis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía y con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. ¿Qué estaba haciendo David? Incircunciso, filisteo incircunciso. No tienes pacto de sangre con mi Dios. Pero ¿qué hizo él? Veamos lo que dice. En el versículo 45, 17, es 1 Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Dáselo fuerte. Los que habían hecho, la nación de Israel que había hecho pacto de sangre con Dios, tenían todas las de ganar. Él lo declaró. El filisteo le dijo: yo te voy a matar y voy a dar tu carne a los pájaros. Y él le dijo: no, el que te va a matar soy yo. Voy a cortarte la cabeza y voy a dar la carne tuya y la de tus soldados para que se lo coman las aves. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? El Señor Jesucristo está en nuestro corazón, vive en nosotros. El Espíritu Santo camina junto a nosotros. Y tú dirás: y pastor, todas esas maldiciones que acabamos de leer nos van a alcanzar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Ellos lo tenían en caso de desobediencia, iba a venir todo eso. Si nosotros desobedecemos a Dios, tenemos una promesa que se encuentra en Primera de Juan 1, 7 y 9. Vamos a 1, 7 y 9, Primero de Juan 1, 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia de todo pecado? De la desobediencia. Si nos arrepentimos y le pedimos perdón, tenemos. ¿Qué dice el 9 entonces? Este es el 7.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Seguimos leyendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es nuestro Señor! ¡Qué bueno es nuestro Salvador! ¡Qué bueno! Nos dio el camino para ser perdonados, nos abrió la puerta y está abierta la puerta. Arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado, pídele perdón a Dios y vas a ser perdonado. Pero no nada más eso. ¿Y las maldiciones, pastor? Todavía no dice nada de las maldiciones. Dice la Biblia que Jesucristo fue hecho maldición para pagar toda maldición que pesaba sobre nuestra cabeza. Quiere decir que Jesucristo pagó en la cruz nuestros pecados, toda maldición que pesaba por nuestra desobediencia y rebelión, ya fue pagada por Cristo en la cruz. Además, por su llaga y sus heridas fuimos nosotros curados. No maldición más de pobreza, no maldición más de enemigos, no maldición más de pérdidas, no maldición más en la ciudad, no maldición más en el campo. Donde quiera que estemos, la bendición nos va a alcanzar, como dicen los primeros capítulos, versículos del capítulo 28. En esta noche, el Señor te dice: hoy es una noche de victoria. ¿Cuál es tu problema? ¿Hambre? ¿Escasez? ¿Deudas? ¿Desempleo? ¿Tristeza? ¿Angustia? ¿Problemas en tu hogar? ¿Problemas en tu matrimonio? Hoy el Señor te está diciendo: yo soy el que camino a tu lado. Cada uno de esos nombres que mencioné puede ser un gigante en tu vida. Pero igual que Goliat, de Gat, fue derrotado y cayó porque le mató David, confiando en aquel que caminaba con él. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. Así es que hoy ponte de pie y declárale a ese gigante o a esos gigantes allí en tu lugar, declárale. Repite conmigo: si tu problema es drogadicción, alcoholismo, adulterio, fornicación, algún pecado que no has podido vencer, mentiras, engaño, robo, pobreza, miseria, levanta tu mano derecha y dile a ese demonio, a ese gigante: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Hoy te cortaré la cabeza y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda mi Jes y esta ciudad sabrán que mi Dios, que eres tú, nos salva con espada y con lanza. Así es que en el nombre de Jesús estás derrotado,
y te echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, soy más que vencedor. Amén. Ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Isaías 41:13. Sigue tocando, sigue tocando. ¿Qué dice Isaías 41:13? Lean todos. Es Dios hablándonos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. El Espíritu Santo que está aquí con nosotros me dice que hay algunas personas en esta noche que han comprendido claramente el mensaje de salvación para sus almas. No es posible ser limpiado de nuestros pecados si no es por precio de sangre. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También leímos: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay un pecado que la sangre no pueda limpiar. La sangre es poderosa. Y esta es tu oportunidad en esta noche, que tú le pidas perdón a Dios. Dile: perdóname, no quiero ir a la muerte eterna, y además cargando todas las maldiciones que vienen sobre todos aquellos que no han hecho un pacto de sangre con Dios. Para el pueblo judío era la circuncisión, para nosotros es aceptar a Cristo
o no aceptarlo. ¿Se entiende? Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, la sangre de Cristo no está en nosotros. Por tanto, nuestros pecados están encima de nosotros y nos están llevando al castigo eterno. Y toda maldición viene, ¿por qué? Porque vivimos pecando, desobedeciendo todo día, todo el tiempo, haciendo lo malo. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, nos da una fortaleza, nos da un valor, nos da... Miren, no se los puedo explicar, pero solamente con Cristo podemos salir adelante. Nadie puede vencer el pecado en sus propios pantalones. Ni las mujeres que usan pantalones, por muy machas que sean, pueden vencer el pecado. Tienen que buscar a Jesucristo. Y tienen que agarrarse de Jesucristo para ser libres de pecado. Por eso en esta noche el Espíritu Santo, que es Dios, te está diciendo: abre la puerta de tu corazón a Jesucristo. Si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así es que si tú estás oyendo la voz de Jesús, cierra tus ojos ahí donde estás. Repite conmigo esta sencilla, pero hazla en tu corazón a Dios. Dile: Señor Dios Todopoderoso, hoy reconozco que soy pecador o pecadora, que necesito el perdón de mis pecados y anhelo la vida eterna. Señor Jesús, yo sé y creo que tú moriste en la cruz por mí. Derramaste tu sangre, la sangre que me limpia de todo pecado. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Ven, Señor Jesús, entra en mí. Sé ahora mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración así rapidito, levántame tu mano derecha ahí donde estás en tu lugar. Levántame tu mano derecha ahí donde estás en tu lugar. Si dice: Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. Acá no alcanzamos a ver. No alcanzo a ver. Dios te bendice. Muy bien, adelante. ¿Alguien más? Dios te bendice allá atrás. Vamos. Cierren sus ojos. Vamos a bendecir. Quien invitó a esta persona o a estas dos personas, atiéndanlas y contáctenlas, no las dejen. Si alguien las invitó, es nuestra responsabilidad atenderlos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos a ti la honra y la gloria por la salvación que tú nos das. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la victoria que tenemos. Señor, yo te pido como pastor de esta iglesia que tú bendigas a cada uno de los presentes, de los que nos ven por internet, que todos sepamos que es necesario vivir cada día sabiendo y no olvidándonos de que tú estás con nosotros y de que no nos queda más que un camino, el de la bendición, el camino de la prosperidad y el camino de la victoria. Que todos nuestros gigantes, todos están derrotados. No hay ninguno que sea más poderoso que tú. Por eso somos más que vencedores. Amén. Un aplauso fuerte.